milita por la defensa patrimonial de Quito, del cual es especialista y es coordinador y compilador de 15 editores en alianza con Huemul Editorial. Es escritor y ha publicado varios libros de poesía, narrativa, novelas y ensayos. Invitamos a pasar al doctor Diego Velasco Andrade, por favor. Muchas gracias por estar aquí. Me quedó muy fuerte lo que decía el maestro Mauricio de Amerricua, y decía el maestro Amerricua, la tierra de los cuatro vientos o la tierra de los vientos, y pues eso tiene que ver con que es una definición a la música primordial que nos convoca, nos pone en situación como de trance. Hemos perdido eso, y entonces el nombre tiene que ver con tres variantes, ¿no? Amaruca, la tierra de la serpiente volcánica sagrada, Amaruca. Amaraca, la tierra de los inmortales. Y Amerricua. Yo veía en las figuras diaguitas que estaban ahí en el afiche, lo que debería explicarles, y ya está explicado, pero no tenemos conciencia de eso, es que todas las formas en una semiótica que podríamos llamar cultural, visual, icónica, que podríamos llamar antropológica visual, una semiótica de la antropología visual, que es lo que nos interesa. Parece un poco complicado esos terminajos, ¿no? Pero la semiótica ha estado muy vinculada, y aquí me parece que se dicta esto en relación a literatura, a lingüística, lenguaje y literatura, que hoy es la carrera, y entonces ha estado muy vinculado a lo afrancesado, a lo extranjero y a unas élites que dicen saber y leer en francés, y la semiótica, etcétera, ¿no? La semiótica lingüística es una semiótica ya arcaica, en la medida en que en la academia se ha querido generar imposturas de una complejidad aparente de la semiótica solo de la perspectiva del lenguaje oral o escrito, sobre todo el escrito. Entonces ha sido aplicada a la narrativa, a la poesía, a la novela, de manera bastante, yo creo, muy no tan adecuada. Pero la semiótica que nosotros manejamos, porque yo soy profesor, yo soy arquitecto y soy profesor de la Facultad de Comunicación, es eminentemente de la imagen, semiótica de la imagen, de lo visual, de las visualidades, de las narrativas visuales, del cine, de la fotografía, del cómic, de la pintura, del diseño, etcétera, ¿no? Y en este caso vamos a ensayar algo de la simbólica cultural, a este personaje que es el Padre nuestro que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Inti quiere decir que estamos haciendo una convocatoria a una estructura semiológica compleja, muy compleja, que es producto de siglos de historia y de elementos que en términos muy generales podríamos llamar el objeto de la semiótica, cualquiera esta sea. Puede haber una semiótica vinculada a lo sonoro, como acaban de escuchar, qué maravilla, ¿no? Entonces la semiótica tiene como objeto de conocimiento el signo, con sus significados significantes, pero también con sus procesos de significación y con las prácticas significativas. Lo que acaban de escuchar, las cosas que se hacen en un ritual, en una ceremonia, en una fiesta, son prácticas significantes o significativas. Y en esa estructura compleja que ha costado tanto tiempo construir, tenemos de manera un poco cotidiana, podemos decir, al jaguar mono o al mono jaguar. Si ustedes se fijan, la figura trapezoidal, que no es exactamente cuadrangular, de la carita de este personaje, ¿no? Es un felino, jaguar, pero tiene unas orejitas también, así como tiene las orejitas de un lindo gatito. Me parece que he visto un lindo gatito con orejitas, miren, puntiagudas, y por otro lado tiene las orejitas redondeadas de un monito, parecido al ser humano.
y no deja de tener algún contacto con ser humano, es decir, es un sol, ser humano, jaguar, mono. Y a su vez tiene un penacho de águila arpía y tiene a su vez un hocico de caimán. Y tiene a su vez unas terminaciones serpentinas, vibraciones, que eventualmente son cabezas de mono o cabezas de búho. Entonces imagínense, por lo menos hay 7 animales que están, y el 7 es importante, presentes ahí. Entonces el águila arpía el aire con la tierra, el felino la tierra con el aire, el caimán la tierra con el agua, la serpiente igual, ¿no? Tierra, agua, a veces pueden enroscarse en los árboles también. Entonces establece esas interrelaciones de elementos y ahí nos puede convocar a entender lo que son los elementos arquetípicos de todas las culturas, y por correlato de esos elementos, aire, agua, tierra y fuego, ciertos animales totémicos vinculados a ciertas habilidades y posibilidades de estos animales en vínculo con el ser humano y con la naturaleza. Entonces no podemos hablar de que nuestras culturas hayan sido eminentemente antropocéntricas ni antropomórficas, o sea que no es que cuando ustedes van a una iglesia venga un santito, un angelito, venga una virgencita, un niñito, Dios, etcétera, entre comillas, y ustedes los ven como seres humanos, pero eso no ha sido siempre. Los pueblos lo que han tratado es de integrarse con la naturaleza y todos los grandes elementos. Imagínense que entre por aquí en este momento un jaguar. ¿Qué hacen? ¿A dónde nos vamos y quién se enfrenta al jaguar? Nadie. O sea que nosotros somos no inferiores, pero más vulnerables que ese animal. Además, si es un jaguar de la Amazonía, un jaguarundi, puede tener, ¿qué será? Más de 3 metros de largo. Entonces imagínense, este personaje, podemos pasar, nos puede hablar de los constructos semióticos en general, que son los signos con sus significados significantes, los iconos, las señales, los símbolos, los arquetipos y obviamente las prácticas significativas. Y ojalá ustedes pudieran estar en la tarde, pero de algún modo el poner este fueguito acá, no veo agua, pero este fueguito acá es una práctica significante ritual, tiene que ver con lo que estamos hablando. Las palabras que yo estoy diciendo al inicio tienen que ver con fuerzas, por eso hablé de Amaruca. Entonces, si un signo cualquiera lo vemos en una piedra, decimos, han hecho ese dibujito. Pero si es el sol, y el sol, miren que es una entidad importantísima, es un padre, ¿qué haríamos nosotros sin el sol? No podríamos estar aquí, no podríamos vivir. Entonces le debemos a ese padre, no a un dios. Es una falsedad de la Iglesia Católica que sea un dios sol y que el dios tenga que ver con una connotación antropomórfica, o que aparezca barbado, blanco, canoso, etcétera, ¿no? Viejo. El sol tiene millones de años y este es un lindo gatito que viene de Zumpa, mal llamada Valdivia, a la izquierda, y ustedes ven ese sol, ya está ahí hace por lo menos 12.000 años. Y hay que contar los rayos que tiene, y este otro de Loja igualmente debe tener por lo menos unos 6.000 años, que es el de arriba, que es de una quebrada ya casi en la frontera con el Perú. Obviamente estas fronteras no nos sirven en términos de una semiótica comparada. Y ahí que es el llamado sol tolita, este lindo jaguar sol jaguar, es cara, y es caro también, porque es de oro. Y entonces es cara porque, recalco, los caras han sido borrados del mapa y los caras tienen que renacer y están renaciendo ahora. Se puede llamar Caraques o Caraquis, así como no se debe llamar Valdivia, ni Santa Elena, ni otros santos, se debe llamar Zumpa. Esta debe llamarse Cara o Caraques de la costa. Pero los arqueólogos convencionales, obviamente no los que están aquí o los que creo van a seguir saliendo, dividen y les ponen unos nombres disparatados a las culturas. Por ejemplo, le dicen Sol Chorrera, Sol Machalilla,
sol mantequilla, sol rabadilla o cualquier otro disparate, y con eso se mantienen, y ustedes quizás, y ojalá ustedes nunca más a sus estudiantes les vuelvan a repetir ese tipo de cosas que son imposturas epistemológicas, simbólicas, y que no corresponden a las grandes civilizaciones que en este caso meridionales, equinocciales, tuvieron que ver con lo ki, tu, estoy diciendo palabras fuertes, fonema también, ki, tu, estoy diciendo para ustedes, y estoy diciendo ka, ra, estoy diciendo una tetralidad fonética, ki, tu, cara, no es cualquier cosa. Pues veamos los siguientes. El mono, ahí ustedes comprenderán que el mono jaguar, a veces cuando los alumnos preguntamos en un museo, o aquí, ¿no? Aquí también me parece que hay estas figuras más llamadas Valdivias, son peñas, ¿es mono o es jaguar? Porque tiene carita de felino, el de arriba, el licenciario Valdivia, entre comillas Valdivia, y la colita de mono. Pero bueno, el jaguar también tiene su colita interesante. Sin embargo, esa es más la espiral del mono, entonces desde el mono jaguar. La división del mono y del jaguar en tierras, ustedes ven estas cerámicas, estas orfebrerías caranquis, ustedes ven a un ser humano en medio de una esfera, de un arco más bien, que puede ser el arco del globo terráqueo, un arco, y él está en el centro, y estando en el centro, como es arriba, es abajo, como es anterior, posterior. Hay un monito a la izquierda, un monito a la derecha. Es una constelación, la llamada constelación de la Osa Mayor, o para nosotros de Chincha o del Mono. No por nada a nosotros desde el Cusco nos llamaban, o desde que organizaron Tawa Inti Suyo, los Chinchas, éramos el Chincha y Suyo. Chincha es el mono. También se le puede llamar Huacho, pero no es del guacho ese que se le acusa de todo, no es todo, es del guacho. También se le llama el guacho. A la derecha ven que es un lindo gatito que tiene dos ojitos y tiene en esta cerámica esta perspectiva de diagonal. Entonces vamos entrando un poco en lo que quiero yo centrar la exposición de la semiótica visual, en que hay tres elementos básicos en la iconografía comparada que deben ser considerados para una geometría, para una matemática, porque están correlacionados, y son la diagonal y no la cruz cartesiana que normalmente nos permite entender a veces la geometría plana, la geometría analítica, los valores positivos, negativos, el eje de las X y de las Y, sino la diagonal, que se llama tahuantino. El escalonado, que nos ayuda a entender la microverticalidad y puede tener una repercusión fuerte sobre una chacana, llamada así chacana, el escalonado. Se puede llamar tahuapacha también. Espacios-tiempos A4, taua en un sentido ritual significa cuatro o tetralidad, ¿no? Y por otro lado tenemos la espiral, porque todo nace en espirales, como es de arriba es abajo. Yo lanzo una monedita al agua y voy a ver que todo vibra en espirales. También puedo ver que si el agua nunca va a estar quieta, veo como en perfil el agua y va a ver que ustedes van a ver que está como una serpiente haciendo olitas. Entonces la serpiente es el ejemplo de la vibración. Si vemos el feto de un cerdito, pobres cerditos, imagínense convertidos luego en lo que los convierte, y vemos el feto de un ser humano, igual se está enrollando en una espiral y es muy parecido, somos mamíferos. Pero ustedes ven las constelaciones o quisieran ver como las galaxias ya en fotos satelitales y son espirales. Y entonces la forma primordial es la espiral. Entonces, espiral, diagonal y escalonado estaban y están en el gráfico de los diaguitas, y por lo tanto ahí está la clave para construir y diseñar cualquier cosa a partir de ahí. Sigamos. Entonces bueno, aquí ya vamos más rápido porque primero les estaba un poco hipnotizando para que ya puedan estar interesados en esto.
Miren ese lindo gatito, un jaguar que nos está mirando a nivel cenital como el sol sobre nuestras cabezas. Ese es cuando el sol, esta es una cultura cara de la costa, mal llamada tolita o chorrera también. Estas culturas tenían la reverencia, sobre todo en Jamacuaque, pedernales de la línea equinoccial. Entonces, cuando está el 21 de septiembre, o 22 de septiembre, o el 20-21 de marzo, el sol en el cenit, ahí podemos decir que estamos viendo esa figura. Está sobre nosotros el sol jaguar. Y ustedes ven esas diagonales, que son líneas, en términos astronómicos, líneas intersolsticiales, debido a que la Tierra no está posicionada con un eje totalmente vertical, sino con una inclinación actual de 23 grados 27 minutos, no estamos en summa causa. Si estuviésemos en 22 grados 30 minutos, mitad de 45, estaríamos o estaremos en summa causa, equilibrio y armonía totales. Entonces, no pensar que el summa causa sea un nombre vinculado a algún personaje que se inventa el bienestar, el equilibrio y la armonía a partir de algún invento de discurso. El summa causa es que la Tierra debería estar en la mitad de una diagonal y genera microclimas y genera una insolación y genera un acuerdo con la Luna, porque la Luna es la que le pone inclinada, se entiende por astronomía, a la Tierra. ¿Quién puso ahí la Luna para que la Tierra esté inclinada? Porque si no estuviese inclinada y si estuviese vertical sobre su eje, estaríamos chamuscados, congelados, ahogados y todo lo que ustedes pueden imaginar, porque no habría equilibrios. Pero puede haber una excentricidad de un grado 5, 2 grados, pero si llega a 3 grados, la Tierra no tiene posibilidades de vida o vidas muy, muy especiales que no corresponden a las estaciones y que nosotros, si bien no tenemos las 4 estaciones, tenemos 2 grandes etapas, la del mono y la del jaguar. La del mono es la que estamos iniciando ya, la del verano. Nuestro verano y los vientos, el fuego y el viento. Cuando éramos niños saltábamos la llama, ustedes creo que ya solo en el Río Tón, pero cuando éramos niños en San Juan, San Pedro y San Pablo saltábamos con nuestros padres, amigos, la llama, celebrando la venida del fuego y del viento. Y vamos perdiendo todo ese tipo de cosas. Sigamos. Cuando encontramos símbolos fuertes, el símbolo es un constructo y ese constructo ha sido hecho durante siglos, pero este es el constructo histórico-cultural de las tierras de Quito, que son las tierras de equilibrio y armonía, donde si ponemos un axis mundi, ponemos una vara, ponemos un monolito y vemos el caminar del sol durante el año, vamos a ver que no va a superar que el extremo, el eje superior y el inferior, el anterior y el posterior, izquierda, derecha, arriba, abajo, no va a superar una especie de elipsoide, un ovoide. Y ustedes ven ahí a la derecha, ¿cómo ven esa famosa cruz que se llama de Tuncahuán? Es difícil meternos en el tema astronómico así rápidamente, pero digamos que cuando es junio, el Sol se aleja de la Tierra, o mejor, la Tierra se aleja del Sol, y estamos en el afelio. Y miren esa bombita que tiene la cruz que se llama también de Atahualpa, la que llevaba Atahualpa, y con eso se tomó el Cusco. Es el afelio, no es igual que el otro, el izquierdo, donde es el perihelio, el Sol se acerca. En junio hay que convocar y llamar al Sol para que no se aleje. Entonces el símbolo ya es un constructo histórico-cultural muy fuerte que tiene elementos astronómicos de ciencia ancestral que estaba presente aquí y mejor aún en las tierras del Ecuador. Ecuador es la línea de igualdad de oro de la Tierra, donde podemos observar las constelaciones y podemos observar estos fenómenos astronómicos de la manera más admirable, que si estamos en el norte, el sur, peor, mucho al norte y mucho hacia el sur, no podemos ver exactamente lo que vemos aquí. Y entonces las tierras de equilibrio
Vamos a ver, por ejemplo, en la noche que ya va a venir la constelación de Orión y va a estar en el ecuador celeste, y entonces el Sol va a salir más deslumbrante y Orión se va a perder. Entonces hay una gran relación entre Orión y el Sol. Por eso el lindo gatito, ese felino jaguar, tiene mucho que ver con la forma de la constelación de Orión. Bueno, sigamos. Y pasando a qué repercusiones tiene esto para entender una iconografía o entenderlo en el territorio, veamos el concepto primario, digamos, primordial que tiene cualquier espacio o necesidad de ubicarnos en el espacio: la búsqueda de la centralidad, de un punto axis, de un punto central a partir del cual surge todo. Y entonces yo soy ecuatorial, yo les saludo con mi mano abierta. Yo no soy guerrero, soy más bien un comerciante, intercambio saberes. Yo les saludo y les digo, vengo desde el punto de origen. Un símbolo que incluso está en la Casa de la Cultura, y no sé si sepan a qué corresponde, pero se llama Cultura Valdivia, pero es decir, mi mano abierta, saludos a todos. Yo vengo desde el punto de la espiral de la unidad, las tierras del Ki, del centro, de un punto central. Veamos la siguiente. La segunda categoría de la espacialidad como arquetipo. Entonces hablamos, por ejemplo, de arquetipos. El agua, el aire, la tierra, el fuego son arquetipos. Tienen sus repercusiones con esos tótems simbólicos que veíamos, sus animales. Pero en términos del espacio, y para ver una configuración, una composición espacial, la dualidad. Primero la centralidad, unidad, luego la dualidad, complementariedad, bipartición, y como es arriba es abajo, y como es anterior es posterior, y como es masculino es femenino, y como es el sol es la luna, y como es la noche es el día. La dualidad y complemento, no la dualidad dialéctica que se desarrolló en el siglo XIX, en Europa sobre todo, la dialéctica de oposición y destrucción del otro, sino es una dualidad un poco de yin y yang, de cómo manejar el equilibrio y armonía, que es lo más difícil manejar entre los opuestos, pero complementarios. Es lo más difícil, el equilibrio. O sea, no es la aniquilación del otro, que podría ser la exacerbación de la dialéctica, por ejemplo, materialista, ¿no? Sigamos. El axis siempre nos remite, por ejemplo, este micrófono, el axis, es decir, una columna o un personaje que está haciendo con nosotros un eje sobre la tierra, sobre el plano, implica que aparece el concepto de tripartición: el cielo, la tierra y el interior. Hananpacha, Kaipacha, Ukupacha. Kainaparta, Kunanparta, Kayanparta. Alaspacha, Acapacha, Mancapacha. ¿Qué dije? Dije que hay 3 niveles de mundo en idioma quechua, prácticamente, en idioma quichua o quichua y en idioma aymara. Y más o menos están por ahí, pero reflejan esos 3 niveles que al cruzar con el plano horizontal, con un eje, un axis, establece una maravilla que significa la microverticalidad o el concepto tridimensional o el volumen, ¿no? Sigamos. El volumen, ahí aparecen esos volúmenes ya, no es el plano, sino el volumen lo que importa aquí. Y esto tiene un correlato, de hecho, si hay 3, tiene que haber 4, porque no se hacían biparticiones a veces simples, que serían el yin y el yang. Es una bipartición de equilibrio y de armonía, como decir que de un vaso de agua a otro y mantengo equilibrio. Eso es un poco el yin y el yang. Como es blanco tiene un punto negro, y como es negro tiene un punto blanco. El correlato música, por ejemplo, que Javier Lajo señala, es un triángulo equilátero que forman un rectángulo, y como es negro es blanco, y como es noche es día. Este es un poco más fuerte, más forzado en términos de forma, y el otro más plástico, el yin y el yang. Pero es la equivalencia. Todas las culturas primordiales manejaban ese concepto de bipartición, complemento y reciprocidad. Y esa reciprocidad, señala Carlos Milla Villena, un peruano investigador,
que tiene mucho que ver con figuras que ya se encontraron desde Kotosh hace unos 5.000 años. Y Kotosh en Perú explica que tiene estas manos que aparecen haciendo diagonal. Que ustedes, por ejemplo, cogen en su cuerpo, así como pueden hacer así salud. Y equilibrio también, pueden hacer equilibrio. Pueden coger su cuerpo, la parte de su tronco, porque está por demás decir que el Hanan Pacha es de esta parte, el Kai Pacha es toda esta parte central y el Uku Pacha es todo lo que nos une a la tierra. Cogen aquí en el Kai Pacha y hacen así, y este es un saludo. Y es también una manera de decir dar y recibir. Lo de arriba da abajo, lo de la izquierda da a la derecha y empezamos a ver una hélice. La tetralidad, digamos. Aplicado al territorio, eso se llamaría hacer un tahuantín. Las ciudades andinas estaban hechas como tahuantín y no como dameros, como cuadrados. Miren, por ejemplo, en Uxmal, los mayas, en Perú, los puruguayes, más llamados puruguayes, los muchicas o mochic, los muiscas o chichas, todos hacen esa diagonal porque es parte de esa geometría de dar y recibir complementaria. Es una geometría que termina siendo una matemática. La diagonal es 45 grados. ¿Qué es el escalonado? El escalonado es fundamental en el concepto de microverticalidad. Si yo siembro un maíz arriba y siembro un maíz abajo, no va a ser igual. Entonces, establecer escalonados, incluso en áreas muy complicadas, por ejemplo, la puna boliviana, el altiplano boliviano o la puna peruana, es muy difícil establecer microverticalidad que no sea con los Andes, que establecen cambios. Pero nosotros, a diferencia del altiplano y de la puna boliviana o peruana, tenemos una microverticalidad porque en 4 horas estamos en el mar. En 2 horas y media, 3 horas estamos en la Amazonía y los climas han cambiado y todo ha cambiado y la producción ha cambiado. La microverticalidad, que es el escalonado, representa a las tierras del Ecuador, del Ki o de los Quitucaras. Esa es una explicación muy fuerte para nosotros. Y si fue llevada y fue reverenciada por los diaguitas, fue de ida y vuelta. Tanto la reverenciaron como volvió. Sigamos. Antes de que el auditorio siga renovándose, se sigue renovando. En el mundo, por ejemplo, en el mundo cusqueño, aquí está ahí planteado el Hanan Pacha, está vinculado mucho al cóndor, el Kai Pacha al puma y el Uku Pacha a la serpiente. Para nosotros, en el mundo cara ecuatorial, sería el águila arpía, el jaguar y obviamente la serpiente. Eventualmente puede ser el caimán, que hace también la relación tierra y agua. Pero esos 4 animales hacen la tetralidad. Eso también nos abre a la posibilidad de entender de una manera diferente lo que fue el Tawa Inti Suyu, es decir, Sol Inti, Tawa 4 y Suyu región. Quiere decir que el Tawa Inti Suyu era una mancomunidad, no un imperio, no un reino tampoco, claro, una mancomunidad mega, ¿no?, que unía diferentes comunidades que pretendió, usando un centro en el Cusco, establecer que lo de arriba se llamaba Chincha y Suyu, nosotros, para los cusqueños. Coya Suyu hacia Chile, hacia Argentina, Anti Suyu hacia los Andes y hacia el oriente, y Conti Suyu hacia la Mama Cocha, Océano Pacífico. Pero llegó un momento de extensión tanto al sur como al norte de los llamados incas, los cusqueños más bien, los incas eran sus señores sapientes, que se descentró el Cusco, entonces tenían que hacer otro Tahuantín desde Quito, y en eso estaban. Y el Chincha y Suyu para nosotros desde Quito sería Caracas, la tierra de los Caras, Caracas, sería la tierra de los Chichas, Muiscas, de los Pastus. Ese sería nuestro Chincha y Suyu. Y nuestro Coya Suyu sería ya la tierra de Chimborazo, la tierra de Loja, etc. Y así, los puntos centrales establecen un ki, un punto inicial de ordenamiento de la unidad y luego de la bipartición, de la dualidad, y luego poniendo un eje X
diríamos que estamos hablando de la tripartición. Y uniendo esos elementos, 4 en el plano sobre 3 en el sentido vertical, tenemos 7 dimensiones. ¿Cómo les quedó el ojo? Habían 7 dimensiones de manejo y luego otra que veremos que es la 8. Sigamos. Entonces, lo que les explicaba del Tawa Inti Suyu, no es que es un imperio, no es que los invasores, o sea, sí, pero no. O sea, los incas trataban de extenderse y por una serie de razones también cosmológicas, hay que ver este video, El secreto de los incas, de William Sullivan, y no lo lograron totalmente, pero cuando ya llegaron a Quito tenían que hacer otro Tahuanti Insuyu, pero no lo lograron hacer del modo que ellos quisieron. Por eso queda este de memoria, el de Cusco. Ya. Entonces, en los textiles, o esa que es un arete Puruguay de arriba, ustedes van a ver la tetralidad, sea inscrita en circunferencias, en rombos, o en diferentes variantes, pero que no dejan de plantear el concepto, primero también cartesiano, pero para obtener eso, sobre todo a partir de las diagonales. Sigamos. Esto es navajo desde el norte de América, y en todo el mundo también. Si lo entendemos como arquetipos, no nos vamos a pelear quién inventó qué, como ahora las patentes, los diseñadores, todo eso inventan el agua tibia, pero antes no, simplemente ahí estaba y el intercambio lo hacían diferentes pueblos, pero básicamente los ecuatoriales o equinocciales fueron pueblos de intercambio de saberes. Ojalá volviéramos a hacer eso, descentralización y desarrollo, intercambio de saberes, digamos. Entonces ahí les explicaba que si ustedes tienen las 4 dimensiones sobre el plano, Chincha, Coya, Anti y Conti, podríamos darle otros nombres en el sentido Quitúa, podríamos decir el concepto de, por ejemplo, Yachay, podríamos decir Alpa, podríamos decir también Alpa, podríamos decir Yankay, entonces podríamos decir pensar, trabajar, hacer una buena invocación, Munay, y recibir buena energía, Ushay, también podríamos decir en Quechua. Y así nos orientamos para hacer un ritual, una mesa, un altar. Yo en eso no me meto, pero puedo entender que así los sapientes de eso, como van a hacer ahora a las 6 de la tarde, lo van a hacer. Entonces se hace una mesa, y en esa mesa se usan las direcciones como energías, como fuerzas, y hay unas fuerzas planas y otras fuerzas que son como el rayo que cae sobre un punto, es decir, el axis que cae sobre el plano, y tenemos 7. Pero si yo armo ahí una esfera, creo que hay estudiantes de matemáticas de aquí, ¿no es cierto? También, digamos, aparte de historia, porque esto no tiene nada que ver que no sea para cualquier persona. Si yo hago en la esfera esta diagonal, este eje que trasciende como un diámetro a esa esfera, sería el diámetro en la circunferencia, pero que le trasciende a la esfera, tengo 8. 8 dimensiones en las cuales yo no me ubico en un plano cartesiano para ubicar un punto XY, sino que tengo que ubicar en la esfera. Esa es la explicación de las 8 grandes dimensiones andinas, de las 4 en el plano, de 3 en el axis, y de la diagonal que establece entonces el volumen. Sigamos. Y entonces, por ejemplo, a la izquierda tenemos los trabajos de Carlos Milla Villena, que es necesario que estudie en matemáticas la génesis de la cosmovisión andina, cuando establece una serie de correlaciones geométricas, matemáticas, que se relacionan con el pi o se relacionan con la progresión de Fibonacci, a la derecha de un boliviano, a la izquierda de un peruano, a la derecha de un boliviano. Aquí tendríamos el gran libro y la gran sapiencia de Marcos Guerrero, que dejó casi su obra incompleta, poco difundida, pero debería ser reproducida. Marcos Guerrero es el gran matemático de la geometría fractal. Cuando entramos a relaciones, por ejemplo, de grande y pequeño, porque ahí se dará cuenta qué es el radio, para qué sirve un radio en una circunferencia. Yo puedo, usando estos radios, o en las diagonales también, si yo las reduzco, yo puedo tener una circunferencia pequeñita, pero si yo las amplío, voy a tener una circunferencia proporcional grande. Entonces aparece no el concepto de geometría plana y sobre el plano, sino de la geometría curva y la geometría fractal.
Y eso un ecuatoriano lo desarrolló y nadie, casi nadie le hizo caso. Y aquí estuvo, y yo creo que aquí también, y en el museo, porque él falleció hace unos, ¿qué será? 1 año y medio, 2 años máximo. Y los estudiantes de matemáticas deberían estudiar eso. Aparte de estudiar a Jorge Miranda o estudiar a Carlos Villena, para entender la geometría de la matemática andina a partir de los fractales y de estos elementos básicos: diagonal, espiral, escalonado. Sigamos. Bueno, ahí podemos intentar seguir pasando y van a salir ciertos arquetipos iconográficos que señala otro autor importante de la semiótica andina. Conste, desde hace 20 años tenemos semiótica andina. Ellos son Carlos Milla Uribe y Carlos Milla Villena y Sadir Milla Uribe, padre e hijo, prácticamente los que mejor han sistematizado la semiótica andina. Algunos de nosotros estamos trabajando sobre la semiótica andina ecuatorial, es decir, que tiene un asiento ya sobre nosotros, y puede haber una numeración, y puede haber una geometría, y puede haber unas matemáticas vinculadas a estos conceptos nuestros. Y no se necesita mucha información, sino una estaca y una piola. Y así es como me enseñó a mí Alberto Taxo, un indígena panzalero. Y los movimientos de la Tierra, el periferio, el afelio, la inclinación del eje de la Tierra, etc. Nada más que eso. Con la destrucción de las escuelitas de indígenas interculturales, imagínense lo que pasó. Y bueno, entonces formas que son arquetípicas, ¿no? Aparecen ahí, y aparecen en los diaguitas. Vamos a ver que en las formas diaguitas aparecen estas espirales, escalonados. La ola tiene muchos elementos. Agua, o mejor dicho, viento sobre agua, ola. Vibración, todo está en vibración. Sigamos, creo que ya me estoy pasando, ¿no? Y bueno, nuestros tapices, alfombras, vestidos, todo eso está vinculado a una geometría fractal, a un lenguaje iconográfico. Y entonces es inútil decir, como enseñan en la escuelita, que aquí no había más que memoria oral y que solo se podía transmitir a través de generación en generación, y como ahora ya se han muerto los que sabían, ya no podemos saber nada, porque nos han dejado un montón de elementos iconográficos que podemos seguir interpretando y estudiando bajo ciertos elementos, llamemos arquetípicos, y usando la semiótica y, más allá de la semiótica, la hermenéutica, o sea, el estudio de lo sagrado, el estudio de nuestros relatos míticos, de los mitos en general, y de la iconografía que está ahí para que la sigamos interpretando como ciencia, como saber. Sigamos. Tanto como la siguiente, si le pasas, van a demostrar en el concepto de Javier Lajo, que es también, aquí está Germán Rodríguez, Alberto Taxo, ecuatorianos, y Javier Lajo, peruano, que ha estado aquí también, filósofo más andino él, y los otros Yachar y médico, que en el fondo es que debemos superar la visión totalmente lineal de pasado, presente y futuro, el sistema cartesiano, para entrar a la visión más bien cíclica, serpentina, como el devenir. El tiempo es serpentino, el tiempo es la figura de la serpiente, el sol del banco central, el tiempo, porque ustedes cuentan, tiene 48 serpientes. 48 para 2, a ver, 48 para 2, 24. 24 para 2, 12, ¿ya? Entonces, 12 meses, 24 quincenas, 48 semanas, y hay que contar de la serpiente cuántas quebraditas tiene, y termina a veces en un mono, tiempo de lluvia, a veces en un búho, en un lindo buito, tiempo de grandes observaciones astronómicas, tiempo seco, cielo despejado, como más o menos ahora estamos llegando, a pesar de nuestras variaciones. Ayer cayó un buen aguacerito, está muy bien, se me vayan a quedar dormidos. Esto, por ejemplo, el concepto que hace Carlos Villena, usando la serpiente para hacer un correlato de las eras de 2000 años, eras astrológicas que para contar han tratado de establecer
los pueblos, ¿no? Porque en el tiempo corto tenemos que contar las semanas, las quincenas, los meses, ¿no? Pero en el tiempo largo debemos contar 500, 1000, 2000. Entonces los Pachacutic son conteos de tiempo largo. Tienen el nombre de Pachacutic, no es porque sean cusqueños esos nombres, porque quizás Pachacutic, el abuelo de Huayna Cápac, el bisabuelo de Atahualpa, estableció ya un calendario, como decir, gregoriano, o ¿cómo es el otro calendario? Hay dos, el calendario de los cristianos, digamos, gregoriano, o anterior es un calendario, no, ese es otro. O sea, cristianos, romanos, hay dos calendarios, ¿no? Imagínense que los calendarios alteran ya de los 10 meses, o primero establecen 10 y luego 12. Entonces imagínense que es septiembre, octubre, noviembre, diciembre y ya. 7, 8, 9, 10. Y luego se inventan a Julius y Augustus porque tratan de hacer un calendario. Ahí sí ya el gregoriano de 12 meses con 30 días así más o menos aproximado, le bajan a uno, le suben a otro y así. Entonces, para contar el año, que es geometría, que es matemáticas, que es astronomía, lo más complicado es contar las grandes etapas, y solo los pueblos milenarios tienen que contar así. Entonces se llaman Pachacutic. El uno Pachacutic nuestro, lo dicen los esposos costales, fue cuando el diluvio, o sea, más o menos hace 12.000 años. El uno Pachacutic, el inicio de todo. Los cusqueños, Milla Villena, establece su Pachacutic de inicio hace 5.000 años, cuando encuentra esas. Dice, desde acá ya estaba bien construida toda la semiótica simbólica y ciencia andina, cuando se encuentra este ídolo de Cotoya haciendo esto, y dice, tenemos 5.000 años, por lo tanto, 5.000 para 500, un Pachacutic es 500. ¿Cuántos Pachacutics? 5.000 para 500, 10. 10 en el caso de lo que hacen el conteo abajo, los collasuyanos. Nosotros deberíamos ser orgullosos de tener 20 Pachacutics, o sea, 20 por 500. Sigamos. Y ahí sí, miren, esa vasija tiene escalonados de espirales diagonales. Y el escalonado representa el poder y el Señor que está arriba. Les muestro esto y ojo con esto para que vean algo que les voy a mostrar, que es una pequeña denuncia que siempre hago, pero que no está por demás. Sigamos. Estos escalonados, este es más del Tiahuanacu, este es más peruano, y ahí se expresa que el escalonado, la escalera, es la clave de la vida, sobre todo en los Andes. Si no tenemos terrazas, hay que hacerlas. El escalonado en el talud para sustentar las cosas o para generar cultivos diferentes. El escalonado es la representación de la riqueza. ¿Ya? Sigamos. El escalonado que se destruyó en San Francisco. ¿Qué tipo de arqueólogos son los ecuatorianos que fueron y se metieron a San Francisco y dijeron, eso es una grada colonial? Hasta ahora repiten. Cuando nosotros entramos a tomar fotos, unas personas de Quito Milenario, no tengo el libro, pero ustedes tienen afuera el libro de Quito Milenario, por si acaso hay precio para estudiantes. Yo intenté bajar esas escaleras coloniales y casi me mato porque tiene una contrahuella de siquiera, ¿qué será? 70, 80 centímetros, una contrahuella. Y la huella no permite, miren, casi no permite pisar bien para equilibrarse. Ese es un escalonado que a su vez, les digo, en el caso de San Francisco, representaba al rayo. Lo destruyeron para hacer el metro. Y los arqueólogos ecuatorianos, o pseudoarqueólogos, porque el que hizo es un licenciado en historia, no diré su nombre por ahora, este personaje es capaz de mostrar esto y luego aniquilarlo y permitir que lo aniquile. Ustedes que ya entienden estas primeras observaciones que les he dado sobre la semiótica y la importancia del escalonado, se darán cuenta de la importancia de esto.
más allá del metro o integrado al metro, tenía que verse, pero no se lo hizo. Está destruido, se aniquiló, tenemos las fotos, podríamos tratar de recuperar una maqueta. Sigamos. La espiral en la cultura mayo chinchipe, todo sale del centro y se va hacia afuera. Si ustedes ven desde arriba el panecillo Chungoloma, van a ver que es una espiral, y subimos en espiral y bajamos en espiral, buscando agua, buscando depositar alimentos, depositar cosas que van a ser conservadas, protegidas, como en una refrigeradora ancestral. La espiral, ¿no es cierto? Miremos la siguiente imagen, con esto estamos terminando. Estas espirales que había, ustedes ven unas fosas, no tengo una imagen satelital y estaba cubierto, pero la manera como las bóvedas iban engarzando en San Francisco eran de una espiral. Eran tumbas de señores quitucaras que trabajaban en Cangagua, porque ese escalonado estaba hecho en Cangagua, en tierra volcánica apisonada. Los incas hacían escalonados en piedra, pirámides en piedra donde subía el señor y recibía el sol del solsticio o del equinoccio. Sigamos. La diagonal ya está presente en el esquema de las ciudades, en el de Huamán Puma de Ayala. Dice, todo parte desde el Cusco en diagonales. Arriba están los Antis, ¿no? Abajo está la Mamacocha, y arriba están, más arriba, las constelaciones. Si bien es un plano, trata de representar el volumen, trata de representar las 8 dimensiones del mundo andino. Sigamos. Les dejo con este, que es el esquema que hace el arquitecto Andrés Peñerera acerca de los radios llamados seques, los radios, las diagonales, los ángulos, alrededor de un punto central, que en este caso le ven es la catedral, es el punto llamado el Templo del Sol, la catedral metropolitana, y cómo estos tienen relaciones de estos radios solsticiales y equinocciales. Ustedes siguen la línea del equinoccio y van a ir a San Francisco. San Francisco es un templo, es hasta ahora, a pesar de que hayan destruido los de abajo, un templo al rayo, porque el escalonado es también, así como Zeus, como Thor, ¿no? Ustedes han visto en el cómic Thor, el rayo que cae y que establece sobre el plano la relación vertical, fálica, sobre lo uterino terrestre, lo femenino y lo masculino. Y el rayo entonces es la serpiente también, la que trae abundancia, la que trae granizo. Eso es San Francisco, el templo del rayo, Catequil, en su correlato inca, Illapu, y en su correlato cristiano, San Francisco, que es lo mismo. Es del culto al rayo, a la granizada, a la abundancia. Si esto, por ejemplo, empiezan a trabajar los estudiantes de matemáticas, de hecho, los de arquitectura están trabajando hace algún tiempo en estas cuestiones, porque él era un profesor, es un profesor emérito de la universidad, y fue mi profesor, Andrés Peñerera. Entonces vamos encontrando una relación entre la práctica y la teoría, y no vamos a tener miedo ni a las matemáticas, ni a la geometría, ni a la semiótica, ni a la lingüística, ni a nada, cuando sepamos que somos pueblos ancestrales, pueblos milenarios, de grande ciencia, de gran saber, y ¡Huyayay! ¡Huyayay!